Sharice and I are so excited about the 2020 trip to Israel, the Holy Land Tour. This is going to be the most special trip that we've ever had. When you go on trips like this, it's a form of blessing Israel. It's a form of saying, I'm blessing you, God, and I'm blessing your land, and I'm blessing the people. And when you do that, there's a blessing that comes back spiritually and in every other way. Can't wait to see you. Get on the bus. Let's go. It's something that we have put an enormous amount of time and effort into. 300,000 words of commentary, 30 years of Bible study, over 200 messages that I preached right here at Free Chapel. And we took the thoughts and we worked them in, and then we put commentary with them. I put everything I know in this Bible, I think, and all of those teachings came from right here in this church. Este es el día que el Señor ha hecho y me regocijaré y estaré contento en este día. Ahí donde tú estás, en tu hogar, tal vez te encuentres en un hospital o en una celda o en la sala de tu casa, pero yo creo en este día que vas a ser lleno del Espíritu y de ánimo. Vamos a romper la espalda del temor, porque algo va a suceder en tu casa. Y eso es lo que yo siento en este momento. Hemos estado haciendo esta serie de milagros en tu hogar y esta es la tercera semana y final. Y voy a traer este mensaje que va a construir tu fe en el lugar ahí donde tú te encuentras, porque es tierra santa. Realmente lo es. Y yo quiero que tú te quedes quieto ahí donde te encuentras en este momento. Deja todas las distracciones a un lado y dale este espacio al Señor, este tiempo a Dios. Estamos orando contigo, te amamos, gracias por unirte con nosotros en este servicio. Y no puedo esperar para el día en que nos podamos reunir todos nuevamente. Y yo no creo que realmente esto vaya a durar por mucho, esto no va a durar por mucho tiempo, por siempre. Pero yo creo que la restauración va a venir a nuestra nación, al mundo entero. En la restauración yo creo que vamos a ver la fidelidad de Dios en estos días y el avivamiento como nunca antes lo hemos visto, iniciando aquí en este momento. Y tengo una palabra del Señor para ti. Tal vez necesitas tú en este tiempo levantar tu fe, orar un poco más, adorarlo. De pronto te preocupas mucho, yo te entiendo. Tal vez te preocupas por lo que va a pasar con tu trabajo, con tu negocio. ¿Qué va a pasar con mi negocio, con mi familia? Todas las cosas parecen inciertas en este momento, pero yo quiero que sepas en este día que Dios está con nosotros y nos tenemos a nosotros mismos, porque tú eres parte de nuestra familia. Yo quiero decir que amamos nuestra familia de Free Chapel. Mi esposa y yo estamos orando por ustedes. Pensamos en ustedes constantemente. Y yo creo que las cosas buenas van a venir en el futuro. Yo no estoy tratando de ser positivo. He leído en la palabra del Señor que el Señor va a derramar de su espíritu en los últimos días. Como ese versículo en Jeremías 29:11 que dice: yo sé los planes que tengo para ti. Un futuro de esperanza. Eso es lo que dice la palabra del Señor, un futuro de esperanza. Alabemos al Señor por esa palabra. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Él nos tiene aquí en este lugar por esta temporada, por un propósito divino, porque Él quiere visitar tu casa. Él quiere que tú hagas de tu hogar, donde se encuentra tu familia, un lugar santo. Y vamos a orar. Y yo tengo fe por estas cosas, por un milagro. Va a venir a tu casa, a tu hogar. Y yo quiero que pienses en alguien de tu familia. O por fuera de tu familia, tal vez no están cerca geográficamente a ti en este momento. Pero tu casa representa a tu familia, pero también representas ahí donde tú te encuentras. Esa casa, ese edificio. Y quiero mostrarte cuántos milagros Dios hizo en las casas de las personas. Y mientras tú escuchas este mensaje, tu fe
va a crecer y se va a acercar más al Señor. Dios, te damos este servicio en este día. Yo no tomo en vano ninguna de las personas que nos ven en esta mañana. Gracias, Señor, por las cientos de miles de personas que se unen a nosotros, Señor, a través de este servicio. Y yo sé que las personas no necesitan entretenimiento ni un pequeño sermón. Lo que las personas necesitan es escuchar de ti, Dios. Las personas necesitan entrar en tu presencia, Señor. Y yo invito la unción del Espíritu Santo a que fluya como un río de paz, un río de protección, como un río de restauración sobre las familias, en las casas, en las relaciones, en las finanzas, en los cuerpos físicos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sean, maravilloso tenerte aquí, todo el equipo de California aquí con nosotros. Estamos practicando la distancia social aquí en nuestro santuario, pero gracias por estar aquí con nosotros y a todo nuestro equipo técnico que está trabajando muy duro para poder realizar todos estos programas y que tú los puedas ver ahí en tu casa. Sentimos y yo siento ya entrar en la presencia en este momento, ahí donde tú estás también. On this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. Failure won't define me, 'cause that's what my Father does. No, failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Story isn't good. Failure's never final when the Father's in the room. You believe it now. Failure's never final when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house, yeah. There's power in your presence, God. Oh, the prodigals come home, and the helpless find hope. Love is on the move when the Father's in the room. The prison doors fling wide. Oh, the day comes to life. Love is on the move when the Father's in the room. Miracles now, miracles take place. Oh, the cynical find faith. Love is breaking through when the Father's in the room. Jericho walls are quaking, strongholds now are shaking. Love is breaking through
There's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, oh, you can light it up. Yes, you can light it up. Oh, God of revival, let hope arise, 'cause death is overcome. Oh, and you've already won. Oh, God of revival, you rose in victory, and now you're seated forever on the throne. Oh, so why should my heart fear what you defeated? Oh, I will trust in you alone, 'cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. No broken body, there's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, oh, you can light it up. Yes, you can light it up. Oh, God of revival, let hope arise, 'cause death is overcome, and you've already won. Oh, God of revival, God of revival. Oh, wherever you are, make space for God. Pray this prayer with us. Come on. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival.
Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Padre. Él está listo para derramarse en este lugar. Adorémoslo en esta mañana. Dale la honra, dale la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde tú estás, la presencia del Señor está junto a ti. Mientras empiezas a alabar, recordemos qué bueno Dios es con nosotros y tan fiel con nosotros. Recordémonos a nosotros mismos mientras miramos en nuestro pasado y ver qué tan fiel ha sido Dios y misericordioso con nosotros. Ha sido muy fiel porque su mano ha proveído para ti. No lo dudes en este momento. Confía en Él, porque tú todavía estás en las manos del Señor. Tal vez te sientes como estás en las manos del alfarero, realmente dando vueltas y vueltas. Y crees que estás desperdiciando el tiempo, pero tú estás en las manos del alfarero. Tu vida está en sus manos. Y Él te va a hacer y te va a crear y te va a formar a su imagen y semejanza. Y tú vas a creer y a confiar en Él como nunca antes. Así que alábalo. Toma un momento ahí donde tú estás. Yo sé que se siente un poco extraño ahí en tu casa, tal vez donde te encuentras, pero hagámoslo como un sacrificio. Levantemos nuestras manos ahí donde tú estás. No importa dónde estás, si es tu casa o otro lugar. Esa es la casa del Señor realmente, pero levanta tus manos ahí en ese lugar y dile: Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, eres bienvenido en esta sala. Great is your mercy toward me, your loving kindness toward me, your tender mercy I see day after day, forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy I see, great is your grace. Yo te reto ahí donde te encuentras que lo cantes fuerte en esta mañana y dile: grande es tu misericordia para mí, tu amor bondadoso hacia mí, tu misericordia suave hacia mí, día tras día. Por siempre fiel conmigo. Sí, Señor, tú eres fiel. Siempre has proveído para mi hogar. Grande es tu misericordia hacia mí.
is your mercy. Great is your grace. Oh, we love you, Lord. Te amamos, Señor. Aleluya. Adoramos tu nombre, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias. Esa es la verdad. Él es fiel. Yo escucho al Señor en mi corazón. Yo no voy a predicar de esto en este día, pero este versículo viene a mí fuerte de 2 Samuel 30, donde dice que David tomó el ánimo nuevamente. Se animó él nuevamente. Tú no tienes un coro en este momento o una iglesia para que te animes. Tú no tienes un predicador en vivo que te dé la mano o que te impongas las manos. Tú no tienes a cristianos alrededor tuyo que te abracen y que te den la bienvenida a la iglesia porque tú estás en cuarentena en este momento en tu casa. Tal vez Dios está diciendo: es tiempo de aprender a que te animes a ti mismo, que ores tú mismo, que alabes tú mismo. Ama a Dios, hónralo con todo lo que tú tienes, pero tú mismo. Y cuando David recobró el ánimo, ¿sabes qué pasó? Dios le dio una palabra y le dijo: ve al campamento del enemigo y tú tomarás de vuelta todo lo que ellos te han robado. Y estas palabras poderosas que el Señor le dijo: y recobrarás todo nuevamente. Yo quiero decirle a América que vamos a recobrar todo nuevamente. Quiero decirle a todas las personas de negocios, a todas las personas que han perdido sus trabajos, que van a recobrar todo nuevamente. No dejes que esto tambalee tu vida, porque Dios dice: yo quiero que mi gente recobre el ánimo, no en las circunstancias o en los problemas financieros. Y Él dice: recobren el ánimo en el Señor. Y esa es la clave para la victoria. Porque yo te prometo que el cristianismo es resumido en una palabra: victoria. Yo hablo victoria, profetizo victoria. Tú te recuperarás de todo esto. Yo quiero predicarte por algunos momentos si tienes tu Biblia. Muchas gracias, muchachos. Vamos a regresar nuevamente al final. Pero en esta mañana yo quiero predicar por una fe que se pueda experimentar ahí en tu casa. Yo he estado haciendo esta serie de milagros en tu hogar porque hemos estado en cuarentena. Y sentí que era muy importante que las personas no limiten a Dios al santuario o a la iglesia o al servicio en la iglesia cuando todos nos reunimos a adorarlo, pero Dios realmente quiere y lo ha hecho antes los milagros más maravillosos de la Biblia en las casas de las personas. Me gusta esa historia de Segunda de Reyes capítulo 4, donde el profeta le pregunta a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Ella necesitaba un milagro y necesitaba que Dios hiciera algo por su familia, porque sus hijos iban a ser esclavizados para pagar la deuda que su esposo había dejado después de morir. Y en el tiempo de la Biblia, las personas podían tomar los hijos de estas familias y hacerlos esclavos para pagar la deuda. Y ella fue al profeta Eliseo y le dijo, y el profeta le preguntó: ¿qué tienes en tu casa? Y esto me dice que lo que tú tienes en tu casa puede ser la llave para un avivamiento. Y es magnífico de que estamos viviendo en tiempos donde nos enfatizamos hacia nuestra casa más que hacia la iglesia. Y es algo que la Biblia nos ordena, que bendigamos los unos a los otros y estar juntos, pero hay 18 veces en el libro de los Hechos que habla acerca de la iglesia. Pero escuchen esto: hay 39 veces en el mismo libro de Hechos donde se habla
de las casas o de los hogares. Nuestra situación actual de estar en cuarentena no para la iglesia del Nuevo Testamento. Esto no parará la persecución en China o en las naciones musulmanes que son radicales y que le prohíben a los cristianos tener servicios. Ellos no pueden ir a un edificio y tener iglesia o tener un servicio. Ellos necesitan y tienen que hacerlo en sus propias casas. El Nuevo Testamento está lleno de historias de milagros no realizados en las iglesias o en las sinagogas, pero 39 veces el libro de los Hechos nos dicen que los milagros sucedían y las bendiciones se derramaban y el Espíritu de Dios se derramaba en las casas de las personas. Es un buen tiempo para revisar nuestra versión cristiana. Si tú paraste de orar y pusiste tu vida de oración en una iglesia y esperar a que todo vuelva a lo normal, estás en una crisis. Si tú paraste de leer la Biblia o paraste de darla a la iglesia o paraste de alabar esperando a que la iglesia se vuelva a abrir y podamos reunirnos juntos nuevamente, estás en una crisis porque nosotros no sabemos esto cuándo va a terminar. Yo quiero preguntarte, ¿qué tanta iglesia tienes tú en tu casa? ¿Qué tan espiritual serías por el poder espiritual que se mueve en tu casa? La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que cuando el Espíritu se derramó, tal vez uno de los más famosos versículos de la escritura del inicio de la iglesia primitiva fue el libro de los Hechos capítulo 2, donde se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que no sucedió en un santuario, sino en el segundo piso de una casa que se llamaba el aposento alto. Yo he estado ahí en ese lugar donde las personas creen que sucedió esto, y te aseguro que este lugar no es muy grande, y Dios puede derramar el Espíritu Santo sobre tu vida y sobre tu casa en este momento, porque hay una prueba espiritual en el capítulo 2 del derramamiento del Espíritu Santo que inició en una casa. En Hechos capítulo 9, Ananías recibió el mensaje de parte del Señor de que fuera a una calle llamada a la derecha, y ahí se encontraría con un hombre llamado Judas, y él tendría una persona en una de sus habitaciones con el nombre de Saulo de Tarso, y él tendría que imponer las manos sobre este hombre y orar por él, porque él era una vasija escogida por Dios. Y sabemos que Saulo de Tarso se convertiría en Pablo, en apóstol, después de que fue lleno del Espíritu Santo. ¿En dónde sucedió eso? Eso no sucedió en un santuario, en un templo, en una iglesia. Eso sucedió en la casa de un hombre donde Dios sabía la dirección exacta de ese hombre. Y yo sabía, y Dios tenía a Pablo en esa casa, y él iba a matar a los cristianos en ese tiempo, pero Dios lo cambió radicalmente. Pero piensen esto, que el apóstol más grande de la historia, el hombre que escribió 3 partes del Nuevo Testamento, Dios lo tenía en una casa, cierta casa, en cierto lugar, en cierta calle, y él había sido la vasija escogida por Dios. ¿Tú sabías que Dios conoce tu dirección? Y Dios puede hacer las cosas más increíbles y los milagros más increíbles en tu casa, como lo dice Hechos capítulo 10. Un hombre gentil, no un judío, pero un gentil, que se llamaba Cornelio. Y él amaba al Señor, y él oraba constantemente, y Dios envió a Simón Pedro a su casa. Y un ángel le dijo a Simón Pedro: sígueme a la casa de tal hombre, y cuando tú llegues a esa casa, van a haber muchos gentiles. Y la Biblia dice que mientras Pedro les hablaba a estos hombres, el Espíritu Santo se derramó sobre esa casa, sobre cada uno de ellos, donde la palabra estaba siendo predicada, en la sala de la casa de este hombre. Él trajo a toda su familia, a sus amigos. Él era un gentil. Y yo quiero que entiendas
que ninguno de nosotros, los gentiles, yo soy un gentil, a no ser que tú seas judío por descendencia, tú eres un gentil. Ninguno de nosotros estaríamos en el reino de Dios si no hubiese sido por el derramamiento del Espíritu sobre una casa. Porque el Espíritu de Dios se derramó sobre una casa. Y mientras Pedro estaba enseñando, todo el Espíritu Santo se derramó sobre la sala donde ellos se encontraban. Y eso se encuentra en Hechos 10. Y todos hablaban en lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Y le daban gloria a Dios por lo que había pasado en esa casa. El Espíritu Santo puede caer sobre tu casa en este momento. Puede llenar tu hogar mientras yo te estoy predicando en vivo en este momento. El gran poder del Espíritu Santo puede llenar el aposento alto, que no era una iglesia sino una casa. Puede llenar tu casa y puede sanar tu cuerpo y puede romper el poder de la amargura y de la falta de perdón y traer avivamiento a tu vida, a la vida de los alcohólicos, quebrantar ese yugo, aquellos que están confundidos, aquellos que no tienen esperanza. El poder del Espíritu Santo los puede alcanzar ahí en tu casa porque Él conoce tu dirección. En Hechos capítulo 12, versículo 12, la Biblia dice que Pedro había estado en prisión y había una mujer que estaba teniendo una noche de oración en su casa. Y porque la iglesia estaba orando, no en una iglesia ni en un santuario, sino en la casa de esta mujer, ellos estaban orando. Y sabes que Dios no solamente escucha las oraciones de un predicador en el santuario, sino que Dios también escucha las oraciones de las personas que están orando en las casas o en cualquier lugar. Porque los creyentes en ese momento se habían unido en oración y se habían arrodillado en la sala de esta mujer y habían apagado todas las cosas que podían distraerlos. Habían apagado el Facebook, el Instagram, la televisión, cualquier cosa que podía distraerlos, o el sonido de los teléfonos, y tenían una situación muy desesperada y ellos se arrodillaron. Y eso se encuentra en su Biblia en el Hechos capítulo 12 versículo 12, y que mientras ellos estaban orando, Simón Pedro salió de la cárcel y las cadenas cayeron y vino a la casa donde ellos estaban orando y empezó a golpear en la puerta. Puedo decirte que los milagros están golpeando en tu puerta, en tu casa en este momento. Ellos están golpeando a tu puerta y Dios sabe tú dónde vives. Y Él dice, yo puedo traer milagros, no solamente en el santuario o en cruzadas o en reuniones de creyentes o en conferencias, pero yo puedo traer milagros a tu puerta. Cuando tú abres la puerta, habrá un milagro a la puerta. Los milagros están golpeando en tu puerta. En el libro de Hechos capítulo 16, la Biblia dice que Pablo y Silas en la medianoche cantaron y alabaron al Señor. Alababan al Señor ahí donde se encontraban en la cárcel. Empezaron a adorar al Señor y un terremoto pasó en ese momento. Y ellos pudieron salir de la cárcel porque las cadenas cayeron. Y el carcelero les preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y yo amo la respuesta que ellos les dan, porque ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Wow. Que hoy todos y cada uno de ustedes pueden reclamar esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y no solamente tú serás salvo, sino toda tu casa será salva. Y yo creo que Dios nos tiene todos reunidos en nuestras casas y te está diciendo, llama a tu familia, llama a tus padres, llama a tu familia, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus hijos, a tus hijas. Y está reuniendo a todos para que oren juntos, a las familias, a los matrimonios, porque Él quiere salvar a tus familias, quiere salvar a aquellos que están en las drogas, aquellos que no han vuelto a la iglesia por décadas. Él quiere salvar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Él quiere salvar a toda tu casa. Y en Hechos 18 hay algo maravilloso, porque ninguno de estos milagros sucedieron en una iglesia o en un santuario o en un auditorio. Sucedieron en la casa de las personas.
Tal vez Dios estaba diciendo que Él quería traer milagros a la casa y a los hogares de las personas. Y en Hechos 18 la Biblia dice que el encargado de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Esto se encuentra en Hechos 18, con toda su casa. Y muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. Un hombre en esta ciudad que tenía mucha influencia, en Hechos 18, el encargado de la sinagoga creyó en el Señor Jesucristo con toda su casa. Y mira lo que pasó. Otros en Corintios empezaron a creer también. Nosotros tenemos el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, que se convirtió en una iglesia masiva después de haber predicado el evangelio ahí, porque el espíritu del Señor y su poder llenó una casa. 2 libros de Corintios salieron de una casa, salieron de un hombre que creyó en el Señor Jesucristo, en su poder. Y lo que pasó en esta casa, toda la ciudad de Corintios empezó a transformarse por la experiencia que un hombre tuvo en su casa. En Hechos 20, Pablo dice en el versículo 20, yo les he dicho a ustedes públicamente y también de casa en casa. Nosotros pensamos en estos grandes predicadores como el gran apóstol Pablo, que lo podemos imaginar que él está en una plataforma con miles de personas escuchándolo, sentado en una silla grande como acostumbramos a hacerlo anteriormente, y llamaban al apóstol Pablo y le daban un micrófono y él se paraba a predicar como tal vez como lo hacía Billy Graham. Pero mira lo que él dice en Hechos 20:20, yo les he predicado públicamente, pero también lo he hecho en casa en casa. En el capítulo 21 dice que había un hombre que se llamaba Felipe el evangelista. Y cuando Samaria necesitaba el avivamiento, Dios envió a Felipe a este lugar y un magnífico avivamiento sucedió ahí en Samaria. Y ellos acabaron con la brujería y con toda la idolatría, quemaron todos sus ídolos y el avivamiento, toda la ciudad, miles y miles de personas fueron llenas del Espíritu Santo con el gozo del Señor. Y luego se lee algo más importante. Y muchos piensan que en ese avivamiento tan importante, y él era un evangelista, no solamente a una nación o una ciudad, a la ciudad de Samaria, pero él también era un evangelista en su propia casa, porque la Biblia dice esto acerca de Felipe el evangelista. En Hechos 21, versículo 8 dice que se llama la casa del Felipe el evangelista. Y después de que sucedió este avivamiento en la ciudad, dice la Biblia que Felipe tenía 4 hijas y todas eran llenas del Espíritu Santo y profetizaban. Necesitamos personas como Felipe que evangelicen sus casas. Necesitamos personas que se vuelvan evangelistas hacia su propia familia, que alcancen a las personas dentro de su propia casa, que se vuelvan el centro del evangelismo, que Dios pueda hacer milagros en su propia casa. Empiecen a compartir y hablar de Jesús. Empiecen a hablar de Jesús y a leer la Escritura en sus casas, porque Dios quiere visitar tu familia. Vuélvete un evangelista a tu propia casa, porque Dios puede hacer milagros en tu hogar. Y quiero cerrar con esto, porque en Hechos capítulo 28 hay un versículo hermoso, versículo 30-31, que dice: y luego Pablo habitó en su casa por 2 años y muchos venían a verlo. En otras palabras, él estaba arrestado en su casa, la casa que él estaba alquilando. Él estaba encuarentenado por el gobierno romano. Podría decir que él tenía un brazalete en su tobillo, pero nunca abandonó su casa por 2 años. Y la única manera como él podía ministrar a las personas, la única manera como él podía alcanzar a las personas era
como lo dice el versículo 30, que Él recibía a todos aquellos que venían a verlo. Por 2 años completos, Él rentó una casa y recibía a las personas que querían venir a verlo. En grupos pequeños tal vez grupos pequeños, menos de 10 personas. Y Él compartía en la sala de su casa, hablaba de Jesús, hablaba de la palabra, compartía con sus vecinos, compartía con las personas. Y mira lo que pasó. En el versículo 31, el último versículo del libro de los Hechos, predicando el reino de los cielos y enseñando las cosas del Señor con valentía y con confianza. Y luego termina con esto: nadie se lo prohibía. Y la palabra prohibir, o la palabra impedimento en el griego, quiere decir imparable. La última sentencia o la última frase del libro de los Hechos es una frase acerca de un hombre que está en cuarentena por 2 años en su casa, arrestado, y él se reúne con grupos pequeños de personas que vienen a su casa, y la Biblia dice que la última frase de este libro dice que nada se lo impedía, que nada podía pararlo a él, porque la palabra impedimento quiere decir imparable, y la traducción literal quiere decir imparable, porque él está en su casa. Nosotros creemos que Dios puede sanar en tu casa, o muchos de ustedes están esperando volver a la iglesia, pero muchos están teniendo iglesia en su casa en este momento porque Dios no es imparable. Mi palabra, dice Dios, es imparable, es imparable. Y tal vez tú no te puedas reunir en una iglesia en este momento porque la iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú. Yo quiero ungir tu casa para milagros. Yo quiero traer un milagro a tu casa. Ahí has estado este tiempo. Y yo creo que Dios puede llenar el lugar donde te encuentras. Yo creo que Dios puede venir en su poder y tocarnos. Yo quiero que las salas de la casa sean llenas del poder del Espíritu y la gente pueda levantar sus manos. Pero yo quiero que ahí donde tú te encuentres, ahí ese lugar se convierta en tierra santa. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, cuando mi abuelo Stone era un hombre maravilloso. Él tenía 28 hijos. 28 hijos. Alguien puede decir que su esposa era maravillosa también. O tal vez muchos de ustedes quieren reírse. O se preguntará, ¿él qué hacía o qué tenía? Pero él tenía 28 hijos. Uno de ellos murió, o sea que eran 27 hijos. Así que imagínate las reuniones familiares para Navidad o para el Día de Acción de Gracias o días festivos. ¿Cuántos primos tienes tú? ¿Tú piensas que 50? Tú vienes de una familia grande también, pero nada como lo que yo estoy a punto de decir. Pero cuando nosotros nos reuníamos, porque mi abuelo era un hombre muy bendecido, él trabajaba muy fuerte, él tenía un negocio muy grande y tenía miles y miles de hectáreas de tierra, y él tenía muchos empleados y empleaba a la familia, y él pagaba el colegio a muchos de los nietos, y tenía una pista de aterrizaje para aviones porque él también tenía un avión. Y lo que yo disfrutaba más era cuando iba el fin de semana, era ir a volar en el avión con mi abuelo, y él me dejaba manejar, pilotear el avión porque él me sentaba en sus piernas, y él era un hombre maravilloso. Pero lo más maravilloso que yo me puedo acordar de su casa, tal vez ellos te muestren una foto de este hogar, lo más maravilloso que yo me acuerdo de esta casa, una hermosa casa, mucha tierra, pero yo me acuerdo llegar a la casa de mi abuelo en Día de Acción de Gracias, o en Navidad, o el Día de Resurrección, y nosotros comíamos y comíamos como caballos realmente. Cientos de personas de mi familia reuniéndonos. Yo todavía estoy conociendo primos que ni siquiera conocía. Pero cuando nosotros nos reuníamos en su casa, mi abuelo en su sala, él tenía un piano en un lado. Esa sala era muy grande realmente. Era tal vez el mismo tamaño de este escenario aquí.
Y nos reuníamos en esta sala y los que no podían entrar tal vez se hacían en las escaleras o afuera y con las ventanas abiertas. Era un lugar muy grande esa sala y él tenía un piano en un lado de la sala y tenía un órgano, como el órgano que utilizaban las iglesias anteriormente, en el otro lado. Ahí en su propia sala. Así es como yo crecí. Y cuando yo empecé a aprender a tocar el piano, mi tío Michael, él era un profesor en la universidad y tocaba música. Y yo crecí realmente entre la música. Y cuando yo empecé a tocar el saxofón, uno de mis hermanos tocaba el trombón y mi hermano Richie tocaba la trompeta y nosotros traíamos nuestros instrumentos a las reuniones familiares para Navidad o Acción de Gracias y tocábamos en la sala de mi abuelo. Ahí yo empecé a tocar mi saxofón y mi tía Sue tocaba el órgano y mi tío Michael también tocaba. Y mi hermano Richie y yo yo creo que nosotros empezamos a evangelizar en este lugar. Y yo creo que realmente todo empezó ahí en la sala de mi abuelo. Porque habían momentos donde nosotros no lo habíamos planeado, pero empezábamos a cantar. Porque nuestro abuelo no dejaba que ningún miembro de la familia tomara un plato de comida. Y mi abuela tampoco dejaba. Nadie, no permitía que nadie hiciera nada o que abandonara la casa hasta que nosotros tuviéramos iglesia en la casa. Él decía, si se van a comer mi comida, van a correr aquí, van a montar los caballos y van a montar las motocicletas que tengo aquí. Tú tienes que acordarse primero quién me dio todo esto. Y empezábamos a adorar al Señor. Algunas veces jugábamos fútbol afuera. Y no nos dejaban jugar fútbol hasta que el servicio se acababa dentro de la casa. Nosotros entrábamos en esa sala. Y yo me acuerdo, mi hermano y yo empezábamos a cantar y alabar al Señor. Y el poder del Espíritu Santo caía en esta sala. Y mi tío lloraba. Mi tío Ted, mi tío Tony, todos empezaban a llorar. Mi mamá, mi papá. Mi papá empezaba a predicar y uno tras otro empezaban a llorar y todos empezaban a hablar y adorar al Señor y empezaban a profetizar porque el poder de Dios empezaba a moverse en ese lugar y los niños eran cautivados por la presencia del Señor, no en un santuario, pero en la casa, en familia, en la sala de este lugar. ¿Podrías tú arrodillarte? ¿Podrías unirte a mí? ¿Podrías arrodillarte ahí en este lugar donde te encuentras, en tu sala tal vez, en tu habitación, en la cocina, donde sea que te encuentres? Si tú no puedes arrodillarte, tal vez puedes bajar tu cabeza y levantar tus manos y decir, Señor, yo amaría que tú derramaras tu espíritu sobre mi casa. Yo quiero, salva mi casa. Yo quiero que mis hijos sean salvos, sean llenos del Espíritu Santo. Yo te quiero adorar aquí en mi casa, esta casa que tú me diste. Yo te doy mi hogar, Señor. Yo te doy mi familia. Yo te doy mi matrimonio. Yo te doy mis hijos, Señor. Yo te invito tu santa presencia en este lugar donde me encuentro. Dilo ahí donde estás. Te reto a que abras tu boca y que invites a Dios a tu casa. Muéstranos de qué se trata esto, Señor. No se trata de lo que el mundo dice, pero se trata de cuánto te amamos y cuánto tú estás aquí, tu presencia en nuestro hogar. Hay muchas personas que han dejado de congregarse y que me están viendo en este momento. Tú no puedes permitir que esta crisis venga y se vaya, porque este es tu llamado, este es tu momento, ahí donde te encuentras, para que digas, Jesús, lávame y límpiame. Jesús, perdóname. Jesús, yo estoy regresando a ti, a mi hogar, Señor. Yo quiero que todos los padres impongan sus manos sobre sus hijos. Y yo quiero que hablen y que le hablen y que los bendigan la bendición del Señor sobre sus vidas. Yo quiero que les pidan al Señor que los llene con el Espíritu Santo ahí en la sala de tu hogar. Porque cuando mis papás y mis tíos empezaban a adorar al Señor,
Había un sonido santo que nunca he podido dejar de pensar en ese sonido, porque siempre está en mi espíritu. Todo lo que pasaba en la casa de mi abuelo, aún lo recuerdo. Permite que esto suceda en tu casa. Deja que el Señor lo haga en tu casa. ¿Dedicarías tu casa al Señor? Tal vez tienes que traer un poco de aceite de oliva, tal vez sería bueno para ti. Y tal vez tienes que ir y ungir todos los cuartos en tu casa. ¿Tú sabías que Noé tenía un altar antes de tener una casa? Muchos de nosotros tenemos una casa antes de tener un altar. Y yo quiero que unjas tu casa con aceite. Yo quiero que unjas a tus hijos con aceite. Porque este virus, el COVID-19, no va a ser un mal recuerdo, pero va a ser un buen recuerdo, porque permitió que tú y tu casa vinieran juntos y dedicaran su hogar al Señor y expulsaran al diablo de ese lugar. Yo siento el regocijo del Señor y quiero gritar en esta mañana. Yo no necesito a muchos cristianos para que me hagan regocijar, porque yo lo puedo hacer solo. Yo no estoy loco, pero esto es real. Y tú estás construyendo tu casa sobre la arena que se hunde, o la vas a construir sobre la roca. Y es tiempo para que estés cara a cara con esta pregunta. ¿La presencia del Señor está en tu casa y en tu familia? Si no hay ningún predicador, si no hay iglesia, si no tienes una vida de oración, yo te pregunto, ¿Jesús está en tu hogar y en tu familia? Y yo quiero que cada uno de ustedes que me están viendo en este momento, en tu casa, donde sea que tú estás, y necesitas un milagro en tu casa, necesitas perdón y gracia, necesitas la reconciliación en tu familia, y necesitas un milagro físico, financiero, tú necesitas la ayuda de Dios. Quiero que hagas algo por fe en tu casa, porque hay un ejército orando por ti. Quiero que envíes por mensaje de texto la palabra amén, A-M-E-N, y que marques el número que aparece en pantalla. Y vamos a recibir tu petición de oración y vamos a pedirle al Señor para que se derrame sobre tu casa. Pero no pares en este momento. Nuestro tiempo ya se está acabando, pero yo quiero que tomes un tiempo ahí en tu casa para que cantes, tal vez, para que alabes ahí donde tú te encuentras, y para que se impongan las manos los unos con los otros, oren los unos por los otros y se amen los unos a los otros. Porque lo único que importa es que Jesús esté en tu familia. Alábelo ahí donde tú te encuentras en tu casa. Vamos a exaltar su nombre, vamos a magnificar su nombre. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su luz sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que bendiga tu generación y te bendiga, te dé paz y provisión y la unción sobre tu casa. Yo quiero escuchar de ti. Envíes el texto, la palabra amén, y quiero escuchar de ti. Ve a alguna de nuestras redes sociales y dilo. Yo escuché ese servicio en línea en el día de hoy, tocó mi corazón y yo creo por un avivamiento en mi casa, porque milagros están golpeando la puerta de tu casa y vienen a tu hogar. Vamos a alabarlo y vamos a glorificarlo. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. There's a table
Deberías ponerte de pie ahí donde te encuentras y camina alrededor de tu casa con las manos arriba y dile: así es como yo peleo mis batallas. Así es como yo peleo las batallas. Sí, Señor, te alabamos en nuestro hogar. Llena nuestra casa, Señor. In the valley, I know that you're with me, and surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battle. Sing it now. This is how. Cántalo. Así es como yo peleo mis batallas. Yes, it is. Así es como peleamos nuestras batallas. Te adoramos, Jesús. You gotta sing. It may look like I'm surrounded. Tienes que cantarlo ahí donde tú te encuentras. You need to tell the enemy. Necesitas decírselo. Surrounded. My house is surrounded. My family. Díselo que mi casa está rodeada por ti, Señor. Mi familia está rodeada por tu gracia. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, I am. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like you're surrounded, but you're surrounded by this. It may look like you're surrounded, but you're surrounded by it. It may look like you're surrounded, but you're surrounded by it. It may look like we're surrounded, but we're surrounded by it. It may look like we're surrounded, but we're surrounded by it. It may look like we're surrounded, but we're surrounded by it. Oh, it may look like we're surrounded, but we're surrounded by it. It may look like we're surrounded, but we're surrounded by Him. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Praise will be my strategy. Praise will be our strategy. Praise will be our strategy. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how.